Hermanos, quiero invitar a que vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versos 14 al 17. Ya, ahora vamos. Hebreos 12, 14 al 17. Hermano, este mensaje es como la segunda parte del domingo pasado. Algunos no estuvieron el domingo pasado, se compartió el mensaje por el grupo de WhatsApp. También hoy día ya está online mensaje por YouTube. Ya, así que compartí un mensaje que decía como título: algo pequeño puede causar grandes daños. Y conté, bueno, la experiencia de que, hace algunas semanas atrás estuve sufriendo, ¿no?, de kidney stone, ¿no?, de piedra en mi riñón, y era algo pequeño, pero que causó gran daño, gran dolor. Y así también en nuestras vidas espirituales y en muchas otras áreas también, cuando muchas veces menospreciamos lo pequeño, lo miramos en menos, eso puede causar un gran daño en nuestra vida. Y si lo hablamos en relación a nuestra vida espiritual y en relación al pecado, ¿ya? Que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida en santidad. Y eso es lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Esta es como una segunda parte del mensaje pasado. Y Dios estaba poniendo en mi corazón que estemos hablando sobre eso, ¿no?, sobre santidad, sobre vivir para Dios, limpiarnos, santificarnos, apartarnos de lo que no nos hace bien, ¿no? Así que vamos a leer este texto, Hebreos capítulo 12, verso 14 al 17. El que lo busca en su teléfono o algún aparato electrónico, es en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: 12, 14 al 17. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Procuren llevar qué? Una vida santa. Procuren, o sea, hagan el esfuerzo, tengan esa intención de llevar una vida santa. Porque dice aquí que los que no son santos verán al Señor. ¿O qué dice ahí? Claro, de acuerdo a esta versión dice: los que no son santos no verán al Señor. En otra versión, sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el 15 dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Esa palabra deje tiene relación como el dar un paso atrás, como el retroceder, ¿cierto? Aquí esta palabra está dirigida, y como fue también el domingo pasado, hacia la iglesia, hacia quienes decimos que amamos a Dios y seguimos a Dios y somos discípulos del Señor. Nuevamente dice el verso 15: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, que no se aleje del camino. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos, teniendo esa relación como la relación entre hermanos, ¿no? Que no debe haber rencor entre hermanos, que debe haber una paz, debe haber una armonía, debe reinar el amor del Señor, ¿cierto? Y al no haber aquello, eso contamina, como por ejemplo lo que son los chismes y todo ese tipo de situaciones que la iglesia no debe acontecer. Eso lo que produce es daño a la iglesia y contagia a los demás. 16 dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano, como
Esaú. Aquí el apóstol Pablo menciona a Esaú. Y ahí vamos a hablar sobre Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, por algo pequeño, por algo muy pequeño, ¿cierto? Perdió mucho. Al 17, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Vamos a orar. El mensaje que le he puesto es vivir una vida santa. Eso es lo que dicen los comienzos de estos versos. Es vivir una vida santa. Vamos a orar. Señor, gracias por este texto que nos da tanta luz referente a cómo nosotros debemos vivir una vida santa para ti, y cómo, siguiendo la línea del mensaje anterior, también no descuidando cosas pequeñas, no mirando menos cosas pequeñas, sino, Señor, valorando todo lo que tú tienes para nosotros y valorando esa vida que tú nos das. Señor, oh Dios, que nosotros tenemos que responder viviendo de la manera que tú nos pides que vivamos, Señor, apartados para ti. Gracias, Señor, oh Dios, Espíritu Santo, háblanos, que esta palabra pueda causar cambios en nuestra vida, porque si no se producen cambios, Señor, oh Dios, no sirve de mucho. Pero Dios obra en nuestras vidas para que podamos tener esa convicción de lo que tú nos quieres hablar y estemos con corazones abiertos y oídos atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor, porque ciertamente tú quieres hablar a nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile a la persona que tienes ahí al lado, Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Dile a la persona que tienes al lado, límpiate los oídos para escuchar. Bien. Creo que esta palabra, hermano, y lo que estamos nosotros durante este tiempo, lo que se le ha puesto en mi corazón sobre la santidad, creo que es algo que todos nosotros debemos vivir, practicar. Y es una palabra para todos. No podemos decir como otros, no, esta palabra no es para mí, sino es para mi vecino, el que está a mi lado, está atrás. O sea, cuando se refiere a santidad es algo que todos nosotros tenemos que vivir cada día. Cada día. Nosotros cuando conocimos al Señor comenzamos una vida, o sea, Dios en ese momento nos cambió de un lugar a otro, nos sacó de una vida en pecado, de una vida sin Dios, nos puso en una vida con Dios, pero en la cual en esta vida nosotros tenemos que mantener esa santidad y esa limpieza espiritual por la cual Cristo murió en la cruz. O si no, lo hacemos a Él, que su sacrificio fue en vano. ¿Cierto? Por eso, hermanos, cuando la Biblia habla de que cuando conocemos al Señor hay un nuevo nacimiento, ¿no? Las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. O sea, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay una persona que realmente tiene un encuentro con Cristo, los cambios se van a ver. Los cambios se van a ver, son notorios. Tanto en la vida personal como los que los rodean. Porque cuando Jesús le dijo eso a Nicodemo,
que había que nacer de nuevo, ¿cierto? Es ya dejar de vivir esa vida sin Dios y vivir una nueva vida que es gestada por el Espíritu de Dios. Y el nacer completamente de nuevo. Si antes esa vida vivía en pecado, el pecado que sea, no importa el pecado que sea, ya cuando tiene una experiencia con Cristo, ya esa vida de pecado ya no debe estar. Ya no debe estar. Si continúa esa vida de pecado es porque no ha tenido un encuentro con Cristo. Simple, así de claro. Y tiene que preguntarse, bueno, si realmente ha tenido un nuevo nacimiento. Porque el venir a la iglesia, eso no le es suficiente. O sea, sigue viniendo a la iglesia, ¿no? No estoy diciendo que no. Pero el venir a la iglesia es algo que tenemos que hacer. Porque Dios constituyó la iglesia, ¿no? Como su pueblo y es obedecerle. Pero en nuestra vida personal, cuando conocemos a Cristo, tienen que haber cambios. Y ese cambio nos tiene que llevar a la santidad. Y ese era el deseo de Pablo cuando escribe aquí esta carta, o vemos este texto, es que la iglesia viviera una vida santa, una vida apartada para Dios. ¿Cierto? La palabra en griego, original en hebreo, para santo es agiasmo, que es ser apartado o dedicado exclusivamente a los propósitos de Dios. O sea, Él nos compró a precio de sangre, o sea, ya no nos pertenecemos. Entonces, Él nos ha comprado para que vivamos para Él y vivamos una vida santa. En hebreo la palabra santo o santificar es kadash, que significa apartar algo para un uso exclusivo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes entendemos de que no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y la Biblia misma dice en Levítico y en muchas otras partes de la Biblia, en 1 Pedro también y otras, que dice la palabra ser santos como yo soy santo. La vara es alta, no es algo simple. O sea, nuestro ejemplo a seguir es Cristo, nuestro ejemplo a seguir es Dios. Y debemos seguir, ¿cierto?, su propósito, ¿no?, de ser santo como Él lo es. Y aquí en este texto Pablo menciona a un personaje del Antiguo Testamento. ¿A qué personaje menciona? Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era hermano mellizo de Jacob, ambos hijos de Isaac. O sea, eran la descendencia por la cual Dios permitió que Abraham y Sara, ellos están de viejitos ya, tuvieran un hijo, y todas las promesas que Dios le dio a Abraham, que a través de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que iba a formar una gran nación a través de su hijo Isaac. Ahí en él se cumplió. Y Isaac tuvo esos dos hijos, Jacob e Esaú, que eran hijos mellizos, ¿cierto? Primero nació Esaú, que él venía siendo el primogénito, ¿no? Y posteriormente, casi la misma vez, Jacob, ¿cierto? Pero tenían sus diferencias ahí. Esaú era rojizo, velludo, era un gran cazador y era el hijo preferido de Isaac, ¿cierto? Esaú.
Y como hijo mayor, en la cultura hebrea en ese entonces, ¿cierto? El mayor, el primogénito, recibía la herencia del padre, ¿no? Por ser el mayor, la primogenitura. Y Jacob, ¿cierto? Dice que él nació agarrado del talón de su hermano. Eso dice la Biblia, ¿no? El nombre de Jacob significa suplantador, ¿cierto? Suplantador. Y él era un hombre tranquilo, dice, que se quedaba mayormente en casa, era pastor de ovejas, ganadero, se preocupaba ahí de cuidar, ¿cierto?, los animales y todas las ovejas, ellos como familia. Y era él el favorito de su mamá, de Rebeca. Entonces, hermano, aquí cuenta la historia y menciona a Esaú, porque como Esaú iba a cazar y estaba muchas horas cazando, mientras Jacob se quedaba en la casa, mayormente ahí en el entorno. Dice que en una ocasión, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, el libro de Génesis, vemos de que llegó muy cansado de Esaú y con hambre y con deseo de comer y todo, y seguramente conocía las lentejas que hacía Jacob, ¿no? Que era buen cocinero y le gustaban las lentejas y bueno, y llegó y quiso comer de las lentejas que había preparado Jacob, y Jacob, cierto, se la dio con una condición: a cambio de los derechos de su primogenitura. Nada de vivo, Jacob. ¿Cómo? Claro. Se cumple el significado del nombre, ¿no? Entonces, Esaú estuvo de acuerdo y vendió la primogenitura, hermano, la herencia, por un plato de lentejas. Tan buenas eran las lentejas. Y hermanos, y cuando ya Isaac era ya viejito, era ciego, ¿cierto? Antes de fallecer, ¿no? Quiso lo que por costumbre se hacía, ¿no? El bendecir a su hijo mayor. Ahí fue que Rebeca, ¿cierto? Siendo su hijo Jacob su favorito, hizo todo ahí para ayudarle a que Jacob se hiciera pasar como Esaú, ¿cierto? Le puso pieles de animales, los brazos, la ropa de Esaú, así, digamos, como que pareciera que era Esaú. E Isaac, ¿cierto? Creyendo que era Esaú, bendijo su bendición como familia a Jacob. Y hermanos, y después se enteró Esaú, se enteró de aquello y se enojó y digamos, quiso, digamos, prácticamente matar a su hermano. Y ahí huyó, Jacob huyó. Y después, bueno, de los años ya ahí hubo la reconciliación y Esaú perdonó a Jacob. Pero hermanos, de acuerdo a la vida de Esaú, debemos aprender 3 errores que cometió Esaú. Entendiendo de que, como haciendo una similitud o un paralelismo entre lo que tiene relación con la bendición del Padre hacia Esaú, como también haciendo una relación de la bendición de Dios hacia nuestras vidas. Y el primer error que cometió Esaú fue satisfacer el momento.
A Esaú en el momento no le interesó nada más. Esaú tenía esa necesidad de comer y no le importó nada más. Solo le importó satisfacer el momento. Nosotros, hermanos, en relación a nuestra vida con Dios y en la santidad que Dios quiere con cada uno de nosotros, debemos cuidarnos con esto. Porque el enemigo es tan astuto que va a hacer todo, ¿para qué? Para generar la ocasión o la situación para vernos enfrentados como Esaú a querer comer de ese plato de lentejas sin ver lo que hay más adelante. Como dice hermana Marta, perdió lo eterno o perdemos lo eterno por lo temporal. Y tenemos que tener mucho cuidado ahí. Tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos de que nuestra vida es una vida, o nuestra lucha es espiritual, no es contra carne ni sangre, sino entendemos de que el enemigo quiere que nosotros tropecemos ahí. Que algo que veamos pequeño y digamos, no, si es algo pequeñito, no importa. Total, es algo pequeñito. No me va a pasar nada. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y Eva? El enemigo les dijo, coman de aquí, de este árbol, que no les va a pasar nada y serán como dioses. Serán como Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Menospreciaron lo que Dios les había hablado por algo pequeño. Perdieron mucho. Y la consecuencia fue para toda la humanidad hasta el día de hoy, pero gracias a Cristo que vino y pagó el precio para liberarnos de aquella descendencia, ¿no?, de pecado. Pero hermanos, Esaú cometió ese error. Satisfacer el momento. Hermanos, de los que estamos aquí, todos somos pecadores, ¿no? O alguien nació sin pecado y nunca ha pecado. Todos. Hermanos, y cuando uno satisface el momento, cuando uno cae ahí en algo pequeño, ¿cómo después uno se siente? Horrible. Y hay una canción ahí, ¿me ayudan? ¿De quién es esta canción ahí? Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿cómo es? ¿De quién es esa canción? De Julio Iglesias, ¿no? ¿De quién? Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eli? Elisa Villarreal. Pero es de Julio Iglesias, ya. Démosle la autoría a los dos, ¿no? Ahí compartimos la autoría. Entonces, hermano, tropezar de nuevo con la misma piedra. Muchas veces nosotros sabemos, y eso que nosotros lo vemos como pequeñito, ¿no?, en nuestras vidas, decimos, no, es algo pequeñito, y luchamos, y luchamos, y luchamos, y pasamos tiempo y tiempo y tiempo luchando y no nos cuesta vencer. Eso fue lo que le pasó a Esaú en ese momento. Quiso satisfacer el momento sin mirar los resultados que iba a tener, las consecuencias, que es el punto número 2. No mirando las consecuencias.
Y el no mirar las consecuencias, Esaú al no mirar las consecuencias es porque no le dio el valor a su primogenitura y a su herencia. O sea, no le importó. No le importó todo lo que significaba el ser parte de la familia, ser el hijo mayor, llevar esa primogenitura, llevar esa bendición y esa responsabilidad y ese derecho. De igual forma nosotros, hermanos, nosotros como hijos del Señor tenemos una herencia. Y esa herencia la vamos a conservar viviendo una vida santa. Y cuando estemos ahí en la tentación de satisfacer el momento, tenemos que pensar de que yo voy a satisfacer el momento, pero eso me va a costar caro. Porque aunque muchas veces lo podemos hacer sabiendo que no está bien y haciéndolo nos damos cuenta de que lo hicimos mal y nos sentimos mal, pero después volvemos a lo mismo. Ahí es que nosotros tenemos que recapacitar y entender de que lo que estoy haciendo me está causando daño a mí y también a quienes están a mi alrededor, a mi familia. Y usted dirá, pastor, ¿me está hablando a mí? Sí, le estoy hablando a usted. Claro que sí. Y Dios me está hablando a mí también. ¿Y saben qué pasó después? Lo último, el punto número 3. Para Esaú fue demasiado tarde. Hermanos, tengamos cuidado. Aquí cuando se refiere a Esaú y lo menciona como profano, Pablo, esa palabra profano viene, ¿cierto?, de una palabra latín que está compuesta por pro, que significa a favor o en contra, y fanum, que significa templo. O sea, en consecuencia significa contra el templo o contra Dios. Pablo está usando una palabra fuerte ahí. Está diciendo que el que se comporta como Esaú está en contra de Dios. Está siendo un profano. Uno puede venir a la iglesia, porque esta es una palabra para la iglesia. Uno puede venir a la iglesia y puede ser profano. Estar en contra de Dios. Y eso es lo que le pasó a Esaú. Menospreció la bendición de su padre. Y al final el estar en favor de su padre estuvo en contra de su padre. Y todo lo que significaba, ¿no es cierto?, en la cultura hebrea, ¿cierto?, ese significado espiritual. En que Jacob aprovechó esa oportunidad
Y no es que Jacob fue malo. Claro, engañó, fue suplantador. Pero aquí el problema fue el corazón de Esaú. Y la falta de compromiso. Y la falta de integridad. Porque para él fue más importante su deseo carnal que lo que el padre tenía para él. Y ahí aprovechó Jacob, y a través de la descendencia de Jacob fue que nació el Mesías. A través de Jacob fue que se cumplieron los propósitos de Dios. Esaú llegó demasiado tarde. Que no suceda eso con nosotros, hermano. Que Dios nos guarde. La palabra dice que el que se crea firme, mire que no cae. Cada día, hermano, tenemos que guardar nuestra vida delante del Señor. Cada día, hermano, cualquier cosa pequeña que quiera el enemigo introducirse en nuestra vida, en nuestra mente, ya sea a través de la televisión, ya sea a través del celular, ya sea a través de tantas formas y maneras. Hermano, guardémonos, cuidémonos. Ustedes que van a comenzar un matrimonio, van a comenzar de cero este sábado, ¿ya? Guárdense el uno para el otro. Y el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos recibir muchas cosas de parte de Dios. Pero algo dijo Josué, le dijo al pueblo de Israel cuando iban a ir hacia la tierra prometida. Antes de cruzar el río Jordán, que se abrió en seco, así como el mar rojo, a través de Moisés y su pueblo, y a través de Josué, que fue la descendencia de Moisés y su pueblo para cruzar hacia la tierra prometida. Josué les dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, pero ese mañana va a acontecer si hay un hoy. Si hay un hoy en que santificamos nuestras vidas, en que nos apartamos del pecado, en que renunciamos a la carne, en que hacemos morir la carne, para hacer vivir el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque el Señor no habita donde hay pecado. Él habita donde hay santidad. El decidir vivir una vida santa es hoy, ahora mismo, right now. Ahora, no mañana, no un ratito más, no después, es ahora. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este es el momento de decidir vivir una vida santa para Dios. Si postergamos este momento, te puede pasar como Esaú, que llegó tarde, que después lloró, después suplicó por querer recibir lo que él vendió. Este es un tiempo para consagrar nuestra vida delante del Señor. Si estamos viviendo en santidad, vivamos
mayormente en santidad, santifiquémonos más aún. ¿Y quién necesita? ¿Y quién necesita dar un vuelco en su vida para vivir en santidad? Tome esa decisión. Y verá que va a disfrutar la vida cristiana viviendo de esa forma. Como decíamos el domingo pasado, que la vida cristiana se disfruta. Póngase de pie. ¿Cuántos están dispuestos a santificar su vida para Dios? Aún más. ¿Cuántos están dispuestos a hacer morir la carne? ¿Sabe Pablo? En Romanos decía que las cosas que no quería hacer hacía. Y las cosas que quería hacer no hacía. Entendiendo que hablándose sobre la carne, la lucha. Pero después habla del vivir en el Espíritu. De que en vivir en el Espíritu uno puede vencer la carne. Uno puede sujetar la carne. ¿Cuántos han experimentado esta verdad? Cuando vivimos en el Espíritu, podemos tener situaciones difíciles, podemos tener dolor, pero dentro de nosotros, hermanos, está el Espíritu Santo. Y aún en el dolor tenemos gozo. Aún en el dolor, aún en la tribulación tenemos esperanza. Aún en los momentos difíciles de nuestra vida, manteniéndonos en santidad, Dios nos abre puertas y nos va a conducir a sus propósitos y planes por los cuales hemos sido diseñados como hombres y mujeres para vivir aquí en esta tierra. Para ser llenos, para tener plenitud en nuestra vida, para cumplir los propósitos de Dios en nuestra existencia aquí en esta tierra, se va a cumplir viviendo en santidad, apartados para Dios. Hermanos, meditemos en este ejemplo de Esaú. Seamos como Jacob, que luchemos por la bendición, que luchemos con el ángel por la bendición. Que luchemos porque Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas, las cuales las vamos a ver viviendo en santidad. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sé que eres tú, Espíritu Santo, el que hablas en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a mantenernos en santidad todos los días de nuestra vida. Y gracias por el precio que tú pagaste en la cruz. Al morir por cada uno de nosotros, Señor, pagaste el precio para que nosotros seamos santos, para que seamos apartados para ti, Señor. Gracias, Señor. Santifícanos como iglesia, santifícanos a cada uno, Señor, apártanos para ti. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas. Señor, Dios, no queremos ser como Esaú.
sino queremos ser como Jacob, para luchar por la bendición. Hermano, si tú estás ahí, hermano o hermana, estás ahí y estás luchando en alguna área, o debes renunciar al pecado, este es el momento, no es mañana, no es más tarde. Este es el momento en que le digas a Dios: perdóname, transfórmame, ayúdame, Espíritu Santo. No puedo solo, no puedo sola. Ayúdame, ayúdame. Que ese plato de lentejas no sea algo que yo quiera, sino que yo lo rechace. Ayúdame para que en el momento en que venga la tentación, yo la rechace. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven sobre nuestras vidas, Señor. Ven sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven, Señor, sobre nuestras vidas para vivir para ti. Si hay algo, Señor, algo pequeño con lo cual estamos jugando y que creemos de que no nos va a hacer daño, Señor, oh Dios, muéstranos de que aquello no está bien, de que es un pecado y que debemos arrancarlo de raíz. Que no quede nada de esa raíz. Y más tú ocupes ese lugar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te presento esta iglesia. Te presento cada una de las familias. Te presento cada una de las personas aquí que estamos representadas y aún las que no han estado aquí. Señor Dios, para que nos sigas moviendo a la santidad, Señor, para que tu Espíritu Santo nos amoneste en cada momento de nuestra vida, cuando oramos, cuando estamos en distintas circunstancias en nuestra vida. Espíritu Santo, habla, amonesta, inquieta a Espíritu Santo. No los dejes tranquilos frente al pecado. Habla nuestras vidas. Señor, te pertenecemos, Dios. Por eso yo oro por cada persona, por cada familia de esta iglesia, para que juntos te amemos en santidad y que todo propósito del enemigo que quiere destruir vidas y familias, en el nombre de Jesús retroceda ante un obrar de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.